¿Cómo están? Nuevamente compartiendo un nuevo tema con ustedes. Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las normas APA en su séptima edición. Soy el doctor Rubén Narváez González y en esta oportunidad vamos a dar un pantallazo general de estas normas para poder redactar los escritos científicos. Ustedes se han preguntado qué pasaría si cada uno de nosotros escribiera sus trabajos de investigación de acuerdo a su propio criterio. Lógicamente, tendríamos trabajos donde algunas partes, como por ejemplo el índice estaría atrás, las referencias bibliográficas tal vez adelante, utilizaríamos todo tipo de letras, ¿no? Con diferentes tamaños de margen, los títulos, los subtítulos estarían también con diferentes colores, con diferentes tamaños de letra, etcétera. Por lo tanto, no tendríamos una estandarización de todos los trabajos. En ese entendido, es que muchas instituciones se han ocupado de esta situación y han tratado de definir una serie de normas, una serie de estándares para poder, de alguna manera, entre todo el ámbito científico, estandarizar los escritos, los trabajos científicos, las publicaciones científicas. Entre estas normas, las más conocidas tenemos las normas APA, el estilo Vancouver, las normas colombianas de la Incotec y muchas otras que tienen su referente ya sea en ámbito latinoamericano, americano o en este caso europeo. ¿Para qué nos sirven estas normas? Nos sirven lógicamente para estandarizar los textos académicos, ¿no? Dándonos a conocer una serie de reglas editoriales desde el tamaño, por ejemplo, del papel de la hoja que vamos a utilizar, el tamaño de los márgenes, el formato de los encabezados, el formato de los títulos, los subtítulos, cómo debemos nosotros colocar y graficar una tabla, por ejemplo, cómo podemos dar cuenta de los gráficos, ¿no? Entonces, todo esto da cuenta para nosotros que realizamos trabajos científicos, una orientación, una guía para poder realizar nuestros trabajos de una manera más ordenada, de una manera más detallada y lógicamente estas normas también hacen mucho hincapié en las citas y referencias bibliográficas. La American Psychological Association, que es la Asociación Estadounidense de Psicología, es por eso que se llaman en sus siglas APA, ¿no es cierto? Es una asociación que ya desde hace como 70 años aproximadamente viene colaborando con distintas ediciones de esta su normativa. Y como ven, miren, se han ido realizando varias ediciones. En cuanto a tiempos, por ejemplo, sí, no es muy regular porque iniciaron en 1952, la segunda edición en el 74, prácticamente después de 22 años, luego después de 9 años. Y actualmente nosotros tenemos la séptima edición de las normas APA que salieron el 2019. Y justamente estas normas actualizadas en esta séptima edición es de las que vamos a hablar ahora. Las normas APA, ¿para qué nos sirven? Nosotros realizamos trabajos, tesis, tesinas, ensayos, monografías, ¿no? Y estas normas nos dan un formato general y desde todo punto de vista formal, tanto para la escritura como para la lectura de estos documentos, ¿no? Por lo tanto, las normas APA son un conjunto de reglas formales para que nosotros podamos escribir nuestros textos académicos y los textos también universitarios, todos los trabajos universitarios que se realizan. Lógicamente, si utilizamos estas normas, llegarían a ser un requisito obligatorio para la presentación de los trabajos. Cada universidad muchas veces adopta estas normas y hace tal vez algunas variaciones dentro de la universidad a manera de reglamento para la publicación de los artículos, de los trabajos, de las tesis, las monografías. Pero son cambios pequeños y mínimos, más se orientan en todo el texto de las normas APA. Además, como base fundamental, las normas APA nos sirven para citar de manera correcta toda la fuente bibliográfica que utilizamos en nuestros escritos. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener un formato diferente, un formato adecuado, un formato formal de los trabajos que nosotros vamos a desarrollar en nuestra profesión, en nuestra etapa de estudiantes.
Cuando hablamos de las citas bibliográficas es necesario referirnos a estos tres términos también. Ustedes saben que existen derechos de autor, existe una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se encarga de proteger a los autores y a los creadores, emitiendo un conjunto de normas, ¿no? Para que si se utiliza una parte o algo de estos escritos, de estos diferentes autores, entonces se los deba referenciar, se los tiene que referenciar, ¿no? Caso contrario, si no los referenciamos y utilizamos una parte de su trabajo, estamos cometiendo plagio. ¿Y qué es el plagio? Solamente es tomar y copiar escritos o imágenes de otras obras o de otros autores como creación propia, como si fuera algo nuestro, negando de esta manera a su creador los créditos que le corresponden. Las normas APA cuidan desde todo punto de vista también que no se produzca el plagio por parte de las diferentes personas. Ahora, con tanto documento digital que tenemos, es fácil hacer, es el famoso copiar y pegar, ¿no es cierto? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, como vamos a ver también en el transcurso de la referida citación. Lo vamos a ver, pero es necesario que cuando copiemos algún documento, alguna frase, algún párrafo, citemos al autor, ¿no? Es una forma ética también de desarrollar nuestro trabajo. También se puede hablar del autoplagio. Cuando nosotros realizamos un documento, un escrito, una tesis, una monografía anterior, y luego para un nuevo trabajo copiamos algún texto, algún gráfico de esa publicación y no la referenciamos, es decir, no ponemos nuestro propio nombre como referencia, entonces estamos cometiendo un autoplagio. Entonces estas normas, las normas APA, nos dan cuenta del formato general que debería tener un trabajo y hace mucho énfasis en las citaciones, ¿no? En las citas bibliográficas, en las referencias bibliográficas, justamente para que nuestros trabajos estén estructurados de una manera adecuada y no cometamos el plagio en nuestros trabajos. Desde un punto de vista general, las normas APA nos dicen que debemos utilizar, por ejemplo, para nuestros trabajos el tamaño de papel carta, que es de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, o lo que es igual a 8,5 pulgadas por 11 pulgadas, ¿no? Y como ven acá en el ejemplo, es el tamaño carta el que debemos utilizar porque existen otros tamaños, ¿no es cierto? El oficio, el legal, el A4, etc. Entonces, para los trabajos, tamaño carta. Y cuando nosotros realizamos los trabajos en el Word, debemos colocar márgenes. Y los márgenes están dados por 1 pulgada, o lo que es igual a 2.54 centímetros, tanto en el margen superior, inferior, derecho e izquierdo. Entonces, nosotros debemos configurar, formatear de alguna manera estos márgenes cuando iniciemos nuestro escrito, nuestro documento. En cuanto al tipo y tamaño de fuente, ustedes saben que sobre todo en los documentos Word se tiene una serie de fuentes, ¿no? Es decir, una serie de tipologías, de tipos de letras, ¿no? Las normas APA nos sugieren estos 6 tipos de letras, tanto las fuentes sin serifas o las fuentes con serifas. Ahora, ¿qué es una serifa? Aquí tengo el ejemplo en la parte alta. Una serifa son esos aditamentos, esos, de alguna manera, acabados de la tipografía de la letra, ¿no? Esos adornos que se tienen, miren como acá termina en punta, se tienen algunas partes redondeadas, etc. Esas son las llamadas serifas, o como ven en la base, tienen unas líneas, ¿no es cierto? Esas son las serifas, ¿no? Y existen fuentes que no tienen serifas, como por ejemplo Calibri. Y en los escritos podemos utilizar Calibri de 11 puntos, aquí está el ejemplo. Podemos utilizar la fuente Arial también en 11 puntos y la fuente Lucida Sans Unicode en 10 puntos. Esos 3 tipos de fuentes sin serifas podemos utilizar en nuestros trabajos de investigación. Y las fuentes con serifas también nos dan 3, como el Times New Roman en 12 puntos, el Georgia en 11 puntos y el Computer Modern Normal en 10 puntos, ¿no? Entonces, esos 6 tipos de fuentes nosotros podemos utilizar y aquí también están los tamaños que debemos utilizar. Cuando nosotros realizamos un escrito, iniciamos la escritura, entonces luego debemos configurar el tamaño y el tipo de fuente. Entonces ahí podemos utilizar cualquiera de estos 6 que nos recomiendan las normas APA.
Lógicamente existen algunas excepciones a la utilización de los tipos de letra y de los tamaños. Por ejemplo, en las figuras, en algunas figuras, se indica que debemos utilizar fuentes sin serifa, es decir, letras sin serifa, entre 8 y 14 puntos, dependiendo también de la estética, del tipo de trabajo que vamos a realizar. Cuando nosotros tenemos un código fuente, te puede utilizar otro tipo de tipología de letra, como la Lucida Console en 10 puntos o la Courier New en 10 puntos. Y cuando nosotros tenemos notas al pie de página en un trabajo, debemos utilizar la misma letra que estamos utilizando en todo el texto, pero con un tamaño más reducido. En este caso, si utilizamos Time New Roman en 12 puntos en todo el trabajo, cuando hagamos una nota al pie de la hoja, utilizaremos el mismo Time New Roman, pero en 10 puntos, ¿no? Entonces, esas son algunas excepciones cuando nosotros escribimos. Y ahora, ¿qué pasa con los títulos y con los subtítulos? Ustedes saben que en un trabajo de investigación siempre tenemos títulos principales, tenemos subtítulos también principales, secundarios, terciarios. Gracias a Dios, los documentos Word nos pueden ayudar desde todo punto de vista a configurar estos niveles de títulos, ¿no? En cuanto al formato. Y nos da 5 niveles de los títulos y subtítulos. Cuando es un título principal es el nivel 1. Este título principal que va al medio, que va centrado, tiene que estar en negrita y cada una de las palabras, como ustedes pueden ver, tiene que iniciar con una mayúscula, ¿no? Y luego el texto, lo que sigue a este título, debe ir en otro nuevo párrafo, ¿sí? El nivel 2, ya hablando de los subtítulos. El nivel 2 es aquel tipo de subtítulo que está alineado hacia la izquierda, miren, hacia la izquierda. Está con negrita, igual cada una de las palabras comienza con una letra mayúscula y cuando ponemos este subtítulo, el párrafo siguiente debe ir en un nuevo párrafo, ¿no? El nivel 3 no se diferencia mucho del nivel 2, simplemente en que se hace con letra cursiva. Igual está alineado a la izquierda, está con negrita y con cursiva, ¿no es cierto? Y cuando nosotros queremos seguir desarrollando el párrafo, tenemos que hacerlo aparte. El nivel número 4, aquí ya existen algunas variantes. Por ejemplo, el alineado está a la izquierda, se lo debe remarcar o pintar con negrita. Cada palabra igual inicia con mayúscula, pero como ven acá ustedes, debe tener una sangría de 1.7 centímetros o lo que es media pulgada, ¿no? Miren, los otros niveles de subtítulos están alineados a la parte izquierda, pero en el nivel 4 tiene que tener una sangría de 1.27 centímetros o media pulgada, ¿no? Y el texto, como ven, nosotros remarcamos en negrita el nivel de subtítulo, ponemos un punto seguido y el texto va continuado. No va como en los otros en un párrafo aparte, ¿ya? Y el nivel 5 es similar al 4, simplemente que cambia que este nivel se debe colocar la letra en cursiva. Igual viene alineado a la izquierda, igual tiene que tener una sangría de media pulgada. Cada palabra igual inicia con mayúsculas, simplemente se añade la tipología en cursiva, ¿no? Lo mismo el párrafo, remarcamos con negrita nuestro subtítulo, ponemos un punto seguido y el párrafo se desarrolla continuado, ¿no? Esas son bases fundamentales de lo que nos dicen las normas APA para nuestros escritos. Y aquí también tengo un ejemplo de estos niveles de títulos y subtítulos, ¿no? Como ven acá, el título principal dijimos centrado con negritas, cada una de las palabras inician con mayúsculas, ¿no? El párrafo que le sigue está aparte, el nivel tipo 2 está alineado a la izquierda, igual negritas, cada una de las letras cada una de las palabras tienen la primera letra inicial con mayúscula, ¿no? Y como ven acá. En cuanto al interlineado de párrafo, ustedes saben que entre línea y línea de cada una de las líneas que escribimos debe existir un espacio. Generalmente se utilizaba el 1.5, ¿no es cierto? Pero en el caso de las normas APA nos dice que el interlineado debe ser doble.
es decir, en aproximadamente de 2 centímetros, ¿no? En este caso no se incluyen espaciados posteriores ni anteriores adicionales, es decir, todo el documento tiene que tener un interlineado doble. No podemos utilizar entre un párrafo y otro párrafo tal vez algún interlineado más, ¿no? Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Pero sí existen excepciones. Por ejemplo, en la portada o en la carátula del trabajo, no vamos a colocar, digamos, solamente este interlineado doble, porque como vamos a ver enseguida, existen diferentes datos que debemos colocar, por ejemplo, en la portada, que deben tener cierta tipología y cierto interlineado. Lo mismo pasa en las tablas, en las figuras, las notas al pie de página y cuando tenemos tal vez algunas ecuaciones matemáticas, a veces no aplica, digo a veces porque no es la norma general que tengamos un interlineado doble, sino para que sea un poco más estético el documento podemos simplificar o hacer un interlineado un poco más pequeño. En cuanto a la alineación y sangría de cada uno de los párrafos, todos los párrafos en nuestro escrito, en nuestro documento, van a ir alineados hacia la izquierda, ¿no? Es decir, van a ir toditos alineados hacia la izquierda, excepto la primera línea de cada uno de los párrafos que debe tener una sangría de media pulgada, o lo que es igual a 1,27 centímetros, ¿sí? Y en la parte derecha de nuestro escrito, es decir, en la parte final de cada una de las líneas, muchas veces nosotros acostumbramos para darle mayor estética a justificar, ¿no es cierto? A pintar todo el texto y poner en el Word, justificar y se alinea todito el texto. Pero en este caso las normas APA nos dice que no es necesario justificar, a no ser que su universidad o la institución para la cual están realizando el trabajo así lo disponga. Es decir, las partes finales de los párrafos, las partes derechas de los párrafos no van a ir alineadas muchas veces, pueden ir de otra forma. ¿Qué excepciones tenemos en cuanto a la alineación? Lo mismo, la portada, los títulos y subtítulos, como hemos visto hace un momento, tienen diferentes sangrías y todo esto. El resumen, por ejemplo, y enseguida también vamos a detallar, el resumen no tiene sangría en su primera línea, entonces hay ese tipo de excepciones. Las citas en bloque, las tablas y figuras y algunas listas referenciales y los apéndices tienen algunas excepciones en cuanto a esta norma. Aquí tengo un ejemplo. Habíamos dicho que cuando comenzamos un párrafo, la primera línea tiene que tener una sangría de 1,27 centímetros o lo que es igual a media pulgada. Cada interlineado, es decir, entre fila y fila de palabras, debe existir un interlineado doble. Y en la parte derecha del escrito, del documento, puede ser que no exista una alineación como a la izquierda. En la izquierda va a tener una alineación perfecta, pero en la derecha puede ser que no tengamos, a no ser que nuestra universidad, como les había indicado, nos indique que sí debemos justificar todo el trabajo. En cuanto al encabezado y a la numeración de página, las normas APA nos dicen que todas las hojas debe tener una numeración. ¿Y dónde debe ir esta numeración? Debe estar escrita en la esquina superior derecha, como ven acá, ¿ya? Desde la portada, es decir, desde la carátula, tiene que tener una numeración, ¿sí? Ahora, existen dos tipos o dos formas. Cuando son trabajos de estudiantes, ¿no? De estudiantes universitarios como ustedes, debe llevar la numeración desde la portada, desde la carátula hasta la última hoja, ¿ya? Y obviamente iniciar con el título. Pero cuando son trabajos ya más científicos de profesionales, aparte de la numeración, debe llevar en el inicio de la hoja un nombre corto, un título corto en el encabezado, ¿no? Como ven acá. Y en cada una de las hojas se va a repetir eso, la numeración correlativa y este encabezado, un título pequeño, corto, es como un resumen del título principal que debe estar en cada una de las hojas también. ¿Cuál es la estructura del documento que nos plantea las normas APA? Nos indica que debe tener todo documento una portada, puede tener un resumen, puede tener el texto principal, es decir, toda la parte del desarrollo del trabajo,
Y en la parte final estarán las referencias, pueden existir algunas notas, tablas, figuras o algún apéndice. Más o menos esta sería la secuencia estructural de cada documento. Obviamente existen variaciones cuando realizamos una tesis, cuando realizamos una monografía o cuando la institución para la cual realizamos un documento nos dice que debe tener diferentes otros elementos, ¿no? Pero esta es la base fundamental que nos presenta las normas APA. Ahora vayamos viendo uno por uno. La portada es lo que nosotros llamamos la carátula, ¿no? La hoja inicial, que como hemos dicho debe tener una numeración, debe tener el título principal. Aquí tenemos algunos aspectos importantes que debemos indicar. Por ejemplo, este título de su trabajo no debe superar las 12 palabras. Debe estar escrito centrado porque es el título principal, como hemos dicho hace un momento. Debe ir con negritas y cada una de las palabras en su letra inicial debe ir con mayúscula, como ven acá en el ejemplo, ¿no? Por debajo del título estará el nombre del autor, estará la universidad a la que pertenece, la facultad a la que pertenece, ¿no? Quién es su docente o su profesor, el lugar o la ubicación, como en este caso Medellín, Colombia, y la fecha de publicación del documento. Entonces, esos datos debe tener la portada. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros somos estudiantes, habíamos dicho que en el encabezado solamente va a ir la numeración en el borde superior derecho, ¿no? Luego va a tener un título, va a tener un autor o autores, va a tener el nombre de la universidad, el curso. En este caso, si hacemos un trabajo para la universidad, bueno, el curso será Metodología de la Investigación 1 para nosotros, el profesor, es decir, el docente, y la fecha, ¿sí? Entonces, así es como se debe configurar una portada. Y en el caso ya de trabajos profesionales, lo único que varía son estos dos datos. Por ejemplo, hemos dicho que se debe colocar en el encabezado, en la parte izquierda de la numeración, un título corto que va a ir en todas las hojas, va a ir repetida en todas las hojas. Si ustedes han manejado el Word, se dan cuenta, cuando ponemos encabezado, se configura de una manera que ponemos una palabra en el encabezado y eso se va a copiar en todas las hojas, ¿no es cierto? Entonces, eso es para los trabajos profesionales. Igual viene el título, vienen los autores o la afiliación, es decir, dónde pertenecen. Y aquí viene algo importante. En la misma portada, en la misma carátula, como decimos, puede venir la nota del autor, que se indica que esta nota del autor debe ir en la mitad inferior de la página, ¿ya? La nota del autor debe ir con título, con un título centrado, con negritas al medio, ¿ya? Y en esta nota del autor se pueden colocar algunos datos relacionados a los agradecimientos a las personas que ayudaron con el documento, ¿no? Se puede colocar también alguna exención de responsabilidad, ¿no? Entonces se puede colocar esto. Por si acaso, la nota del autor no es indispensable, es tal vez opcional. Si uno desea colocar una nota de autor en la parte correspondiente a la parte inferior de la portada, lo puede hacer. Que tiene que ser también algo corto, debe ser 1 o 2 párrafos, igual los párrafos cortos de 2 o 3 líneas máximo, donde se puede detallar, como les decía, el agradecimiento a las personas que colaboraron. Se puede hacer un pequeño análisis también del escrito, de lo que se está escribiendo, o se puede colocar alguna exención de responsabilidad a alguna persona y se debe estar notificado en esta nota del autor. Luego le sigue el resumen, ¿no? El resumen también, según las normas APA, tiene una connotación diferente, porque hay algunas situaciones que debemos tomarlas muy en cuenta. Se indica que el resumen es aquella información rápida sobre el material que estamos escribiendo. Debe ser desde todo punto de vista corto, por eso se llama resumen, ¿no es cierto? Debe contener datos iniciales, fundamentales, porque es el primer contacto que se tiene con el lector. Lo primero que hace un lector es irse al resumen, leer el resumen y si realmente el trabajo le parece adecuado, le parece un trabajo interesante, recién lo va a leer. Caso contrario, el lector ni lo va a ver el resto del trabajo.
¿no? Por eso se dice que el resumen es la carta de presentación, por lo tanto debe estar adecuadamente escrito, debe estar adecuadamente redactado, ¿no? Debe tener los componentes adecuados y fundamentales, porque caso contrario, como les indicaba, el lector puede ser que lea el resumen y no le interese el trabajo. En una página posterior algunos colocan el título abstract, que no es nada más que resumen en el idioma inglés. Y en el abstract ponen obviamente un resumen en inglés, ¿no? También es opcional el abstract, dependiendo del lugar o de la institución en la que están realizando el trabajo. Si les indican que debe tener un abstract, entonces se lo debe colocar, ¿no? Se indica que el resumen debe tener una cantidad no superior a 250 palabras y debe estar entre 150 y 250 palabras. Obviamente no es una regla así totalmente hecha en piedra, se puede variar, pero no se debería exagerar, ¿no es cierto? Algunos indican que se puede llegar hasta unas 350 palabras, pero según las normas APA, entre 150 y 250 palabras. Es fácil contabilizar las palabras ahora en el documento Word, simplemente es pintar y en la parte baja se puede visualizar cuántas palabras existen en ese determinado párrafo. ¿Qué otras cosas más sugieren las normas APA en torno al resumen? El resumen debe ir en una hoja aparte, ¿no? En una hoja individual, ¿ya? Debe tener el título que debe estar centrado, debe estar al medio con negrita porque es un título principal. Debe también ser parte de la numeración, debe tener un número de página. Y en este documento no se coloca una sangría. Habíamos hablado, por ejemplo, de que en cada párrafo del documento se debe colocar una sangría de 1.27 centímetros. En el resumen no existe sangría, ¿no? Son datos que se tienen que tener muy en cuenta. Además, que en el resumen se puede añadir también lo que son las palabras clave, ¿ya? Estas dos palabras se puede añadir si ustedes así lo disponen. Deben ir en cursiva y con una sangría en la primera línea. Luego se deben escribir cada una de las palabras claves separadas por una coma, como vamos a ver en este ejemplo. Aquí está, resumen, centrado en negrita. Hemos dicho no debe exceder las 250 palabras, o como aquí también dice, como les indicaba igual, algunos indican entre 150 y 350 palabras. No debe existir sangría, ¿no? No hay sangría en la primera línea del resumen. Y si nosotros así lo disponemos, en la parte final del resumen podemos colocar palabras clave. No es obligatorio, estas dos palabras van en cursiva, además que sí deben tener una sangría, como ven. La sangría que debe tener son 5 espacios. Ustedes saben que en la computadora tenemos la barra de espacio, ¿no es cierto? Esa barra, la tecla más larga. Entonces, desde el margen, desde el borde del escrito, vamos cliqueando 5 veces, que esos son los 5 espacios de sangría que debe tener para luego colocar palabras clave y esta denominación va a ir en cursiva y luego colocamos las diferentes palabras clave que queramos en nuestro trabajo separados por una coma, ¿no? Luego viene el texto, el cuerpo de un documento, lo más importante de un documento, que obviamente está sujeto al tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Si es una tesis, obviamente tendrá un cuerpo mayor, tendrá mayores elementos. Si es una monografía, estará un poco más reducida, ¿no? Entonces, eso es indistinto. Pero por lo general, todo el trabajo, todo el cuerpo de un trabajo tienen básicamente una introducción, un método, los resultados y la discusión. Y las normas APA nos da ciertas recomendaciones para poder nosotros realizar estos 4 puntos. Por ejemplo, cuando nos habla de la introducción, nos indica que debe ir en una hoja aparte también, ¿no? Debe ser una introducción referida al tema, no debemos salirnos del tema, debe contribuir a la comprensión del tema que estamos nosotros manejando. La introducción debe responder a algunas preguntas iniciales acerca del trabajo, ¿no? Además, la introducción nos debe dar de manera general, nos debe detallar los objetivos y la hipótesis del trabajo, ¿no? Entonces,
La introducción también es una parte importante porque los lectores de los diferentes artículos científicos se van al resumen y un tanto a la introducción para determinar si este trabajo realmente es algo consistente, es un trabajo valioso, es un trabajo digno de poder leerlo y obviamente de poder de alguna manera replicarlo en algún ámbito de la sociedad. En cuanto al método, es una sección también posterior a la introducción, ¿no? Donde nosotros podemos evaluar, recolectar los datos de la investigación, es decir, podemos definir qué método hemos utilizado, cómo hemos desarrollado la investigación, poder puntear cómo hemos elaborado todo nuestro trabajo paso a paso, ¿no? Qué métodos hemos utilizado para la obtención de datos y todo esto. Entonces, también los métodos tienen que estar sintetizados, tienen que estar de una manera adecuadamente redactados. Luego vienen los resultados, que es un tipo de información que no se puede omitir, ¿no? en un trabajo de investigación. Se deben presentar todos los resultados indistintamente de cuáles hubieran sido, ¿sí? Y obviamente tienen que ser contrastados, que se tienen que ver también con la hipótesis y los objetivos que nos hemos planteado en el trabajo de investigación, para luego cerrar un trabajo con una discusión, que es donde se evalúan los resultados. Muchos cometemos la equivocación de que redactamos los resultados y cuando hacemos la discusión volvemos a colocar los resultados. Como dice acá, la discusión es la interpretación de los resultados, no es cuestión de en la discusión volver a colocar los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y contrastar con la hipótesis y los objetivos que también nos hemos planteado, obteniendo de esta manera una serie de conclusiones adecuadas del trabajo que estamos desarrollando. Entonces, esos 4 puntos básicos van en toda la estructura de un trabajo de investigación. Como les decía, no es limitante. En muchos lugares tenemos disgregado, ¿no? Disgregado estos 4 puntos. Los métodos, por ejemplo, se disgregan en muestra, tamaño de muestra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces también eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, pero las normas APA nos dan estos 4 puntos que son parte del cuerpo mismo del trabajo. Y como en todo, los trabajos de investigación se debe cerrar con las referencias bibliográficas. Todo trabajo tiene que tener referencias, se deben construir estas referencias. Las referencias bibliográficas no son nada más que un listado de las referencias a las cuales nosotros hemos acudido para poder sacar o para poder complementar nuestro trabajo y de esta manera en la parte final construir nuestras referencias. Ahora, por si acaso, dentro del trabajo hay citas y referencias. Las citas son aquellos textos, aquellas partes que hemos sacado de otros trabajos que están incorporadas en nuestro trabajo y que son parte de todo el texto, ¿no es cierto? Entonces van metidas, introducidas en los textos que hemos redactado, en los párrafos que hemos redactado, mientras que las referencias bibliográficas van al final, ¿no? Entonces, al final del documento nosotros colocamos un subtítulo un título de referencias bibliográficas y ahí es donde vamos a colocar todas las referencias que hemos analizado. Obviamente, enseguida vamos a ver, está el nombre del autor, el nombre del libro, la página, etcétera, etcétera, ¿no? Y las citas ya las vamos colocando dentro del texto, como vamos a ver enseguida. Las citas se pueden dividir en citas textuales o directas y las citas no textuales, indirectas o los parafraseos. Cuando nosotros estamos redactando un documento y queremos citar algo que ha dicho un determinado autor y hacemos el famoso copy-pega, ¿no? Es decir, copiamos toda la cita y lo colocamos en nuestro trabajo, ¿es legal? Sí es legal. Es un tipo de texto directo, ¿no? Y estas citas directas se pueden subdividir en cortas y largas. Son cortas las citas cuando son menos de 40 palabras. Y se llaman largas las citas que estamos nosotros copiando cuando son más de 40 palabras. Y las citas no textuales, indirectas o parafraseos es cuando nosotros
leemos algún texto o algún párrafo, nos interesa, nos da gusto que esté en nuestro trabajo, y en lugar de copiarlo textualmente, es decir, igualito, nosotros referimos al autor, es decir, indicamos según el autor tal, y con nuestras propias palabras explicamos lo que ese autor dijo en ese otro documento. Esos son los parafraseos. Ahora, cada una de estas citas, tanto las cortas, largas, los parafraseos, pueden ir basadas en el texto o basadas en el autor, como vamos a ver enseguida en los ejemplos. Por ejemplo, cuando una cita corta, aquí estamos hablando de una de las citas cortas, que es menos de 40 palabras, y cuando va enfatizado en el autor, se puede colocar como en este caso. Como dice la célebre frase de Saint-Exupéry, se pone, aquí está el nombre del autor, ponemos entre paréntesis el año de la publicación, ponemos 2 puntos y ponemos entre comillas la frase textual. Cerramos comillas y entre paréntesis colocamos P, que significa página, y colocamos el número de página 26 para cerrar con un punto final, ¿no? O con un punto seguido, dependiendo de nuestro texto. Y cuando es una cita que está enfatizando ya no en el autor, sino en el texto, como ven acá, miren, ponemos entre comillas el texto copiado, que es menos de 40 palabras, y en la parte final del texto, entre paréntesis, ponemos al autor, ponemos una coma, ponemos el año, otra coma y la página, ¿no? Entonces esas dos cosas tienen que tener en cuenta. Nosotros podemos tener citas, en este caso estamos dando el ejemplo de las citas cortas, que son menos de 40 palabras, enfatizando en el autor, es decir, nombramos al autor primeramente y luego citamos, ponemos lo que ha dicho, o en su defecto ponemos lo que ha dicho y luego recién le colocamos al autor. Entonces aquí estamos enfatizando en el texto, en el escrito. Cuando hablamos de una cita textual larga, que es más de 40 palabras, ¿no? No usamos ya comillas. Hace rato hemos visto que en las cortas usábamos las comillas, ¿no? Además, para diferenciar debemos usar sangría. Aquí está equivocado. La sangría es de 1.27, es decir, media pulgada. Si tenemos aquí alineado todo el texto, cuando nosotros queremos citar una fuente larga, es decir, más de 40 palabras, entonces colocamos sangría y nuestro párrafo va a ir todo el párrafo con sangría. No debemos usar paréntesis para mencionar la fuente. A ver, veamos algunos ejemplos. Aquí está. Igual, miren, hagamos de cuenta que aquí era la alineación de todo nuestro texto, entonces luego le estamos dando una sangría de media pulgada a todo este párrafo que lo estamos mencionando. ¿Por qué? Porque es un párrafo largo, más de 40 palabras. Aquí estamos poniendo al autor, estamos poniendo el año, estamos poniendo algunas palabras que dan cuenta dentro del punto de vista de la redacción, como en este caso la obra de Saint-Exupéry, 1943, afirma 2 puntos y copiamos el texto tal cual. Y en la parte final, entre paréntesis, ponemos P.22, que este es el número de página, para cerrar con un punto final. O sea, son, como estamos viendo, normas que nos da las normas APA para poder nosotros referenciar, en este caso citar algún texto que nosotros estamos introduciendo en nuestro trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con los parafraseos? Es algo similar, ya les había dicho, el parafraseo no es nada más que leer un texto y nosotros redactarlo con nuestras propias palabras, pero aún así debemos referenciar, debemos citar, no es que leemos algo, lo ponemos con nuestras propias palabras y no citamos a nadie, no. Ahí estaríamos entrando en el campo del plagio, como hemos dicho a un principio. Para parafrasear necesitamos las ideas que vamos a citar, el apellido del autor y el año de publicación, nada más. ¿Ya? Como en este caso, así directamente. En el párrafo ponemos Saint-Exupéry 1943 reflexiona y con nuestras palabras, porque es un parafraseo, colocamos lo que dice este autor, nada más. Y miren, aquí solo necesitábamos el nombre del autor y el año, ¿no? Aquí está enfatizando en el autor, hemos dicho. Hay énfasis en el autor cuando se lo cita primero al autor. Y hay énfasis en el texto cuando se cita todo el texto y en la parte final recién se coloca el nombre del autor más el año de la publicación.
Hay esas dos formas de parafrasear. Los trabajos de investigación también cuentan con tablas, también cuentan con imágenes, ¿no? Con algunos datos referenciales en cuanto a lo que hemos realizado en cuanto a la investigación. También las normas APA nos hablan de las tablas, ¿no? Nos dice que cada tabla debe estar debidamente identificada con un número. Si tenemos 10 tablas, se debe empezar desde la tabla 1 hasta la tabla 10. Se debe identificar el número de la tabla. Cada tabla debe contener un título breve. Debe estar escrito en cursiva, ¿ya? Y como hemos dicho, no hay una regla general como arriba, como hace un momento habíamos visto, en cuanto a las tablas. Podemos utilizar la misma fuente que estamos utilizando en todo el texto, pero tal vez en un tamaño más reducido. Podemos utilizar negritas, cursiva, ¿ya? Toda tabla tiene que tener siempre un encabezado, ¿ya? Es decir, el título de la tabla. Debe ser legible, podemos utilizar un interlineado sencillo o doble o hasta de 1.5. A ver, veamos un ejemplo. ¿Qué más nos dice las normas APA en cuanto a las tablas? ¿Ya? Por ejemplo, si existe una tabla que no encuadra en la hoja cuando está en posición vertical, porque hay tablas mucho más anchas, mucho más grandes, entonces esa tabla la podemos colocar en forma horizontal, ¿no? No deberíamos solamente achicar la tabla porque se ve muy reducida, muy pequeña, muy apilada, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas también podemos nosotros, no es que podremos, debemos citar si es que hemos sacado una tabla referencial de otro texto, ¿no? También podemos citar y también debemos referenciar la tabla. No es que copiamos de otro lugar, de otro escrito, de otro documento y lo hacemos parecer como si fuera nuestro. No, no cometamos el plagio. A ver, veamos algunos ejemplos. Aquí está una tabla. Hemos dicho la tabla tiene que tener su numeración, tabla 1. Aquí un título corto, ¿no? Que puede ir en cursiva y aquí viene ya el cuerpo de la tabla, el contenido de la tabla, que por cierto las normas APA nos dice que deben tener estas separaciones horizontales, pero una tabla en normas APA no tiene las separaciones verticales. Nosotros estamos acostumbrados a colocar tablas con separaciones horizontales y verticales, ¿no es cierto? En las normas APA solo nos dice separar en una tabla con separadores o con líneas horizontales simplemente, ¿no? Y en la parte final de la tabla puede existir una nota de descripción o de referencia de la tabla, ¿sí? A ver, veamos otro ejemplo, aquí está un poquito más claro. Tabla 1, luego el título de la tabla. Hemos dicho la separación de la tabla solamente con líneas horizontales y no verticales, ¿no? Y en la parte final de la tabla puede ir una nota. Y aquí, de manera corta, un poquito detallar de qué se trata esta tabla. O si se quiere, también se puede colocar de dónde ha sido extraída. Aquí se puede citar la tabla. Tabla extraída del libro tal, del autor tal, etcétera, etcétera. Se puede colocar eso. También un trabajo de investigación tiene figuras, ¿no? Igual, al igual que las tablas, las figuras tienen que tener numeración, una numeración correlativa. Si tienen 5 figuras, entonces las 5 figuras tienen que tener desde el número 1 hasta el número 5, en orden de aparición, ¿no? Cada título de la figura debe ser breve y descriptivo, ¿sí? Igual, si tenemos una figura que es muy grande, muy ancha y no ingresa en el tamaño de hoja dentro de los márgenes en posición vertical, entonces esa figura la podemos convertir en posición horizontal, ¿no? Se coloca un título y en la parte final también se puede hacer una nota de la figura que no es obligatoria, pero que se puede brindar con esta nota mayores datos de esa figura que estamos incorporando en nuestro trabajo. Aquí está un ejemplo, igual, colocar figura 1. Ah, otro dato más, miren, nada está centrado, ¿no? Miren, todo está alineado a la parte izquierda, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, no le ponen figura aquí al medio, ¿ya? Entonces, el número
de la figura que debe estar en negrita, el título de la figura, todo el cuerpo de la figura, y en la parte final se puede colocar una nota que describa la figura. La descripción igual tiene que ser corta, la descripción tiene que ser entendible, tiene que ser de fácil comprensión, eso también deben tomarlo muy en cuenta. Miren acá igual, pero acá en lugar de ponerle nota ya le ponen el título, el número de la figura, una pequeña descripción en 2 líneas, que por cierto hemos dicho que se puede hacer con interlineado simple o de 1.5, ¿no? No como en el resto del texto que hemos dicho que es un interlineado doble. Se puede utilizar la fuente Times New Roman. Si en todo el texto estamos utilizando Times New Roman, entonces también en estas figuras podemos utilizar esa misma, ese mismo tipo de letra, pero en tamaño más pequeño. El Times New Roman se utiliza en 12 puntos, pero en las figuras podemos utilizar en 10 puntos, ¿no? Entonces también es para tomarlo muy en cuenta. Por último, las normas APA nos hablan mucho de la referenciación, ¿no? Y nos dice que si copiamos tablas, figuras de otros documentos que nos sirven para nuestro trabajo, igual tenemos que referenciarlas. Igual tenemos que colocar quién ha sido el autor original de esa figura, de esa tabla, ¿no? Entonces se puede referenciar en un formato básico. En la parte baja donde hemos dicho la nota, se puede colocar adaptado por tal, 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 seguido del título de la figura, ¿no? El nombre del autor, el año de la publicación y la fuente de donde se ha obtenido. Entonces sí se tiene que referenciar, y también cuando tengamos las referencias bibliográficas, es decir, en el documento en Word generemos las referencias bibliográficas, igual va a estar referenciado de dónde se han sacado estas figuras o estas tablas. En la parte final de los documentos pueden existir apéndices. ¿A qué se llama apéndice? Es todo aquel material que es útil para nuestro trabajo, ¿no? Y que nos ayuda, digamos, como anexos. Algunos lo conocen tal vez más como anexos, ¿no? Si hay algunos datos que nos ayudan, nos aportan mucho a nuestro trabajo, entonces en la parte final van como apéndices, se llama apéndices. Y los apéndices los podemos denominar apéndice A, apéndice B, apéndice C, en letras, ¿sí? Y lo más importante también de las normas APA es lo que nos hace referencia a todo lo que nosotros debemos colocar en cuanto a referencias bibliográficas. Ahora, con el advenimiento de toda la tecnología, ustedes saben que existe una serie de documentos digitales. Colocamos un nombre y nos salen miles y hasta a veces millones de referencias, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta. Aquí tengo un pequeño resumen porque esto lo vamos a ir viendo también en la parte práctica. Además, que el documento, eh, los documentos en Word nos ayudan mucho a nosotros porque nos facilita la referenciación, porque ahí abrimos una ventana en la normativa APA, colocamos los datos del autor, los años, la editorial, etcétera, y cuando terminemos el trabajo solamente es apretar un botón y ya nos sale todas las referencias bibliográficas, ¿no? Ordenadas, como nos dice la secuencia de las normas APA. Aquí solamente a manera referencial voy a ir hablando. Por ejemplo, cuando sacamos documentos, es decir, artículos referenciales, pueden ser de revistas o pueden ser con DOI o sin DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI se traduce como el identificador de objetos digitales. Lo que normalmente nosotros llamamos, porque cuando copiamos un documento digital, colocamos un URL, ¿no es cierto? Aquí como está acá, el HTTPS, ¿sí? Entonces, algunos vienen con DOI, aquí está, doi.org, y otros vienen sin ese DOI, sin ese identificador de objetos digitales. Así es la sigla DOI, identificador de objetos digitales, ¿no? Entonces, para referenciar artículos de revista, primero viene el apellido o apellidos de los autores, no viene la fecha, viene el título del artículo, el nombre de la revista. Aquí hay un ejemplo. Cuando se tiene el DOI, se copia el DOI también, ¿no? Igual debe tener el apellido de los autores, ¿no? La fecha, el título del artículo.
Cuando es sin DOI se copia el URL, ¿no? Y también se puede sacar hasta artículos de periódico, ¿no es cierto? Donde también se debe citar el nombre del periódico o la URL del periódico, de la página web del periódico. Cuando queremos sacar algunos datos académicos, ¿no? Y queremos referenciar alguna tesis o algún trabajo de grado, o también se puede referenciar algún simposio o alguna conferencia de donde hayamos obtenido algún dato, ¿no es cierto? Cuando es tesis, se tiene igual un orden de referenciación, por ejemplo, se pone primeramente el autor o los autores, el título de la tesis, ¿no? Si es una tesis de maestría, de doctorado, eh, o de trabajo de grado, el nombre de la universidad, el nombre del repositorio y la URL del repositorio, ¿no? Como ven acá en el ejemplo. Y cuando son simposios o conferencias, porque ahí, por ejemplo, nosotros podemos grabar, ¿no? O nosotros podemos escuchar y parafrasear lo que han dicho los conferencistas, entonces también se debe indicar al autor, se debe identificar el título de la ponencia, la presentación de la conferencia, el nombre del simposio, ¿no? Y si tenemos tal vez algún dato de URL donde se ha desarrollado, donde se ha grabado el simposio, de donde hemos sacado eh, de alguna conferencia ese dato, entonces también se puede colocar. También se puede citar algunos documentos audiovisuales como canciones, podcasts, diapositivas, videos de YouTube, películas o cinematográficos. O sea, como ven, todo puede ingresar como parte referencial. Si es que hemos sacado tal vez alguna referencia de una película, igual debemos referenciarla, donde se pone el apellido, el nombre del director, el año, el nombre de la productora. O sea, no es que alegremente y libremente nosotros podemos sacar datos de algún documento, de algún escrito, de algún medio audiovisual y colocarlo en nuestro trabajo. No. Si somos éticos dentro de la realización del trabajo, tenemos que referenciar a cada uno de estos. Y como ven, si sacamos también de un video de YouTube, igual se debe referenciar de qué video de YouTube hemos sacado, porque seguramente hemos visto algún video, ¿no? Entonces todo eso se debe referenciar. Si utilizamos también normativa, porque se utiliza mucha normativa en referencias de trabajos, ¿no? Y queremos nosotros referenciar la constitución política de un determinado país, igual se pone el nombre oficial de la constitución, el año, el artículo específico de donde hemos sacado esa constitución o ese dato. Si estamos hablando de la referenciación de una ley, igual el nombre de la entidad que emite, el año, la fecha de promulgación de la ley y algún artículo específico con su URL. Entonces, todos nosotros podemos referenciar, podemos colocar y deberíamos hacerlo, porque enfatiza mucho las normas APA justamente en la referenciación, en las citas bibliográficas y en las referencias bibliográficas. Por tanto, y a manera de resumen, ya está determinado los formatos que deberíamos utilizar nosotros para nuestros trabajos. Y en este caso la normativa APA nos da los lineamientos generales. Nos dice qué tipo de hoja, qué tipo de márgenes, cuánto de sangría, cómo debemos realizar las citas, los parafraseos, las citas cortas, las citas largas. O sea, ya tenemos un bagaje amplio de referencia para nosotros poder determinar y poder estructurar adecuadamente nuestro trabajo de investigación. Lógicamente en las sesiones prácticas ya vamos a ver con una computadora cómo es que se coloca la referencia, cómo es que se coloca la numeración, cómo se debe manejar los títulos, los subtítulos, cómo debemos nosotros referenciar, por ejemplo, las tablas, cómo debemos referenciar los gráficos, ya desde un punto de vista práctico, manejando en la computadora, porque gracias a Dios ya los documentos Word prácticamente nos ayudan bastante para poder nosotros ordenar y administrar adecuadamente los trabajos que vamos a realizar. Entonces, en este entendido, yo les doy un gran saludo. Nos estamos viendo en las sesiones prácticas y espero que este video haya servido para que ustedes también complementen su aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo muy pronto.